Buenos días, mi nombre es Emma Calli Calli y el día de hoy en el curso Análisis Político y Jurídico vamos a tratar el tema de crisis política y comunicación gubernamental. En contexto, el Perú afronta una de las crisis más profundas de las últimas décadas, donde la representatividad y gobernanza se ven deslegitimadas debido a la desconfianza ciudadana, inestabilidad política y fragilidad de instituciones. En ese escenario de crisis, la comunicación institucional o gubernamental afronta también la pérdida de credibilidad por parte de la población y le corresponde entonces asumir el desafío de gestionar una imagen pública de consenso que coadyuve a la recuperación de la estabilidad y la confianza. Por ello, el presente trabajo tiene por objetivo analizar la crisis política y su relación con la comunicación gubernamental y establecer la importancia del acompañamiento de las estrategias de comunicación en las acciones que promueve el gobierno. Hablemos de crisis política. Desde el 2016 a la actualidad, el Perú vive en incertidumbre constante en el ámbito político, con el cambio de hasta 8 presidentes de la República, 2 estallidos sociales, los más grandes, y el enfrentamiento entre los poderes del Estado. Esto inició con la asunción de Pedro Pablo Kuczynski, quien asumió el gobierno con una amplia oposición en el Congreso, que tras un enfrentamiento constante entre las decisiones que cada uno toma, devino en su renuncia. En sucesivo asumió su vicepresidente Martín Vizcarra y el escenario de enfrentamiento se repitió en este trance de tiempo en el que estuvo de presidente y incluso tomó la decisión de cerrar el Congreso y se dirigió a un nuevo Congreso y la situación continuó y que finalmente este nuevo Congreso terminó vacando a Martín Vizcarra y este ha sido uno de los momentos digamos, más importantes de la crisis política, ya que ocurrió un primer estallido social al Congreso, ya que el Congreso tomó la decisión de colocar a Manuel Merino como presidente interino, lo cual provocó pues que miles de jóvenes y personas salieran a las calles para manifestar su rechazo. Lo cual también, las consecuencias, ya que fallecieron 2 personas, obligó a tomar una decisión al entonces presidente que renunció al cargo. Y en esa situación se encargó la presidencia al presidente del Congreso, a Francisco Sagasti, quien asumió en una situación de crisis sanitaria y también en un contexto en el que estábamos viviendo un proceso electoral. Tal vez este nuevo proceso electoral de elegir a un nuevo presidente para la población peruana significaba un nuevo comienzo. Sin embargo, lo que se ha repetido a partir del 2021 es nuevamente el enfrentamiento por el poder entre el legislativo y el ejecutivo, que finalmente concluyó con el gobierno del presidente Pedro Castillo, ya que intentó cerrar el Congreso y tomar las instituciones que administran la justicia. Este momento también es otro de los momentos que marcó la vida política del país, ya que ocurrió un segundo estallido social con consecuencias mucho más lamentables que la primera mencionada, ya que han fallecido decenas de personas al interior del país en enfrentamientos contra las Fuerzas Armadas y la policía, ya que estaban manifestando su rechazo a las decisiones del Congreso y del gobierno que ha sido asumido por Dina Boluarte. Y también este momento ha significado de una muestra más clara de que el Congreso, los poderes en todo caso que están en el Congreso, los grupos políticos, estaban tomando decisiones en el gobierno, ya que decidieron sostener a Dina Boluarte en el cargo. Luego, en un contexto de elecciones, decidieron vacarla y colocar a José Gerí. Y también en un contexto de elecciones y también un escándalo, decidieron finalmente también colocar a José María Balcázar, ya que el anterior presidente interino había sido suspendido del cargo de presidente del Congreso.
En ese sentido, ante ese escenario de fricción política, ¿cómo se sostiene la democracia en el Perú? De acuerdo con Barnechea y Encinas, la democracia peruana no ha caído. El país vive una democracia por defecto. ¿Qué retos tenemos como país? De la Vega y Vázquez plantean lo siguiente. Primero, el rediseño interinstitucional. Segundo, construir un Estado para todos. Y tercero, la reforma electoral y política que permita ese acercamiento entre la ciudadanía y los partidos políticos, donde pueda haber un debate, donde se pueda plantear algunos proyectos como nación. Ahora, ¿cuál es la relación entre política y comunicación? Redondo dice que la comunicación es el soporte de la actividad política. Y Riorda plantea que la comunicación gubernamental es ese puente que genera consenso entre la ciudadanía y el gobierno. Sin embargo, en este proceso de trabajar entre política y comunicación, existen algunas barreras organizacionales que advierte Canel. La primera indica que es la desconfianza, ya que existe mucha desconfianza entre ciudadanía y el Estado. La segunda, la propia comunicación, ya que los mensajes que pueda emitir el gobierno es muy distinta a cómo va a llegar hacia el objetivo, hacia el público objetivo, ya que cada población tiene una posición social, económica y cultural distinta. Además, es inevitable que esta diversidad cultural y social lleve a percibir de forma igual, ¿no? Los mensajes, siempre va a ser diferente. Entonces, también esa es una barrera, ¿no? De comunicación. Ahora, otra de las barreras que plantea la autora es la incoherencia, ya que existe una brecha entre lo que el gobierno hace, lo que dice que hace y lo que el ciudadano percibe, ¿no? Esa es también otra de las barreras. Ahora analicemos algunas teorías de las relaciones públicas. Gifra, por ejemplo, habla sobre los paradigmas que dominan en el campo de las relaciones públicas. Está el paradigma intersubjetivo de Habermas, donde plantea que las relaciones públicas son una cuestión ética y que por lo tanto debe primar la legitimación. El segundo paradigma es el funcional sistémico de Luhmann, donde indica que la profesión se define por los sistemas sociales y las relaciones públicas en este caso son una cuestión funcional como parte de un sistema. Por otro lado, Molleda y Suárez plantean la operacionalización del papel social de las relaciones públicas con una estructura de 4 roles sociales. La primera, la ética y responsabilidad social. La segunda, el bienestar del empleado, el bienestar de la comunidad y por último, la armonía del gobierno. Finalmente, Solórzano Hernández plantea lo siguiente: la comunicación debería estar enfocada en superar la desconfianza ciudadana con un lenguaje de comprensión, sin manipulación y con actitudes de integración. Y hacia ello vamos, las estrategias de comunicación, ¿cómo deben ser enfocadas entonces? Gironcini identificó un proceso de evolución de las estrategias comunicacionales en el Estado en 3 fases. La primera, una comunicación unidireccional. En aquellos tiempos, en aquellos años, el Estado emitía mensajes a través de los medios masivos y la población era un simple receptor. Luego surgió en una segunda fase la guerra narrativa digital, cuando surgen las redes sociales, ¿no? Y la población empieza a manifestarse a través de ellos sus críticas, sus reclamos y otros tipos de comentarios que tal vez es ahí donde el gobierno en sus diferentes niveles empieza a buscar la forma de neutralizar ello y buscar ese apoyo que necesita para hacer un contrapeso con las críticas. Y finalmente, en la fase 3 tenemos la hibridación humana algorítmica. Es con el surgimiento de la inteligencia artificial y el Big Data, que de alguna manera es una herramienta para las relaciones públicas ya que permite tomar mejores decisiones. Entonces, la autora dice que en tiempos de crisis la comunicación debe ir más allá de solo ser una herramienta de gestión, ya que debería, debido a la digitalización, la polarización discursiva y la instrumentalización del discurso, ha emergido las relaciones públicas en un campo de disputa entre la política, la ética y la tecnología.
En ese sentido, las estrategias de comunicación estatal para Núñez deben estar enmarcadas en una basada en evidencias, ¿no? Por ejemplo, debe contemplar las políticas públicas priorizadas, la política general de comunicación orientada a todos los sectores, las acciones de comunicación de las políticas de un gobierno con una comunicación que esté orientada al cambio social, al cambio de comportamiento, las acciones de comunicación del gobierno como entidad y no como algo pasajero como suele ocurrir, ya que siempre existe cambio de ministros, cambio de jefes, cambio de presidentes. Entonces, al no construirse una comunicación, una identidad como entidad, también existe, ¿no?, esa percepción en la población de que no existe esa identificación con la institución o con el gobierno. Y por último, la comunicación estratégica y la comunicación política, trabajar de manera ligada para tener resultados más efectivos en lo que se pretende comunicar a la población. Conclusiones. Primero, la crisis política y el debilitamiento de las instituciones están estrechamente relacionados con la comunicación gubernamental, ya que se exige a las relaciones públicas actuar como agente del cambio, con acciones que generen valor público, calidad democrática y una gestión pública confiable y transparente, acompañado de acciones que satisfagan las necesidades de la población. Segundo, el reto de las relaciones públicas es implementar estrategias de comunicación efectiva con una narrativa coherente y mecanismos de escucha activa dirigida a todos los sectores para generar confianza y consenso en la ciudadanía. Para ello, es necesario recurrir a los múltiples canales de información y tecnología para hacer llegar el mensaje y comunicar las acciones del gobierno en atención a las demandas de cada sector.